Alumnos, les voy a dejar grabado ahora lo que faltaba del orden Hemiptera, el suborden Heteroptera, que debe su nombre a que la mayoría de las especies incluidas en este suborden tienen las alas anteriores parcialmente endurecidas, conocidas como hemiélitros, con la parte basal dura y la apical membranosa. Dentro de este suborden vamos a hablar de la familia de los pentatómidos y puntualmente vamos a tratar las chinches fitófagas que afectan a algunos de los cultivos extensivos de la zona. Para recordar, dentro de las características que tienen estas chinches, es que presentan antenas filiformes, ojos compuestos, tienen una cabeza pequeña, poco móvil, libre, el pronoto está desarrollado en forma trapezoidal o hexagonal, el mesonoto o escutelo es triangular y en algunas especies está más desarrollado que en otras, y las alas son hemiélitros. El aparato bucal es de tipo picador-suctor. Dentro de este suborden encontramos a chinches que pueden ser fitófagas, depredadoras o hematófagas. En chinches fitófagas, el labrum es la pieza rudimentaria no funcional, como ya les enseñó la ingeniera Dayana. Las mandíbulas y las maxilas se transforman en estiletes externos e internos que están guardados dentro del labio inferior. En las maxilas se llevan los dos canales, el salival o inyector y el canal de succión. En general, las chinches fitófagas, en la saliva, digamos, se produce, o mediante la saliva, se produce la hidrólisis del almidón e incluso de la celulosa. Produce plasmólisis de las células vegetales hasta donde penetran las cerdas bucales. Dentro de este suborden hay dos divisiones, Cryptocerata y Gymnocerata. La división Cryptocerata, los insectos que están incluidos dentro de esta división, tienen antenas pequeñas, escondidas en criptas o fosas, son chinches acuáticas o semiacuáticas, agrupa un número reducido de especies que no poseen importancia agrícola y tampoco poseen glándulas odoríferas. Como ejemplo, tenemos a la familia Velostomidae, que es lo que nosotros conocemos como cucaracha del agua, es un importante depredador. Dentro de la división Gymnocerata, estas tienen antenas bien visibles, igual o más largas que la cabeza. Son chinches terrestres, hay algunas excepciones que viven en charcos o sobre el agua. Agrupa un número importante de especies, todas de interés agrícola. Están incluidas chinches fitófagas y depredadoras. Y otra característica es que poseen glándulas odoríferas. Dentro de la familia de los pentatómidos, son aquellos que tienen en sus antenas con 5 segmentos. Poseen además dos ocelos, como pueden ver en la imagen. El pronoto está bien desarrollado y en algunas especies está extendido, como en el caso, por ejemplo, de la chinche de los cuernos, hacia adelante a la altura de los ojos. El mesoescutelo o escudete es grande y en algunas especies alcanza, digamos, la parte membranosa de los hemiélitros. Tiene los urómeros visibles, tarsos trímeros, poseen glándulas odoríferas y colores vivos. Podemos encontrar a chinches fitófagas y chinches predatoras. Estas se distinguen por el tipo de aparato bucal, entre otras cosas, que vamos a tratar más adelante. Bueno, una representante de esta familia y que es plaga importante de las leguminosas es la chinche de la alfalfa o Piezodorus guildini. Esta se alimenta principalmente de especies leguminosas como alfalfa y soja. Son de color verde claro, como pueden ver en la imagen. La hembra tiene 11 milímetros de largo y los machos son más pequeños, tienen 9 milímetros. Presentan una banda en el pronoto que es de coloración rojiza, amarillenta, eh, eh, rojiza, perdón, en las hembras y amarillenta, castaña en los machos. Los hemiélitros del primer par de alas son de coloración verde y la parte membranosa es translúcida. Se ubican en el estrato medio de las plantas y a medida que va incrementándose la temperatura van ascendiendo. Generalmente en la práctica uno puede llegar en las horas de mayor insolación a observar a estas chinches posadas sobre las hojas como tomando sol. Los huevos tienen la característica de que son pilosos, que tienen una banda superior de pelos hialinos y una banda dorsal, como pueden ver acá, de coloración blanca, son oscuros. La hembra deposita sus huevos en un número de 13 hasta 17 en dos bandas paralelas o hileras paralelas y puede llegar a poner entre 140 a 170 huevos por hembra. Tienen esta forma cilíndrica, como de tamborcito, y generalmente las hembras prefieren colocar los huevos en las vainas de soja que en las hojas. De estos huevos emergen ninfas que van a pasar por 5 estadios ninfales
y este periodo dura entre 25 a 30 días dependiendo de las condiciones ambientales. En el caso de las ninfas 1 y 2, presentan la cabeza y el tórax de una coloración negra y el abdomen es rojizo. En el estado de ninfa 3, la cabeza y el tórax continúan siendo negros, pero ya tienen unas manchas de coloración canela. En la ninfa 4, la cabeza ya tiene una coloración verdosa con una banda o con bandas negras. La ninfa 5 ya podemos ver los esbozos alares y la cabeza es de una coloración más bien verdosa con los márgenes de coloración negra. Las ninfas preferentemente se ubican en la zona de las vainas. El periodo de huevo a adulto puede durar entre 24 a 25 días dependiendo de la temperatura y también del tipo de dieta, es decir, del cultivo del cual se están alimentando y también de si ese cultivo está en etapa vegetativa o reproductiva. O sea, en general lo que dice la bibliografía es que esta chinche es el ciclo se acorta cuando tiene una mejor calidad de alimento, además de la influencia que tienen las condiciones ambientales. Esta Piezodorus bildini es dentro de las chinches de la soja, es la que más impacto produce en los rendimientos, debido a que en general, eh, digamos, su saliva o presenta unas enzimas que destruyen completamente los cuerpos de proteína, entonces como que genera un daño mucho más severo que las otras chinches que podemos encontrar también en el cultivo de soja, como Nesara viridula y Euquistus. Em, Además, el daño que producen, como pueden ver en la tabla, es más profundo dentro de la semilla en comparación a las otras especies. Y este mayor daño, digamos, no se debe a que tenga estiletes más largos, de hecho, son los más cortos que en las otras especies, pero el problema es que puede explicarse el daño por el canal alimentario más grande, lo que permite aumentar o afectar un mayor área de la semilla. Otra de las especies que podemos encontrar en los cultivos de soja es Nesara viridula. Esta tiene la característica de que presenta el cuerpo oval, ligeramente convexo en el dorso y marcadamente en la cara ventral. La cabeza es saliente, como pueden ver en la imagen, triangular y tiene los márgenes de coloración amarillenta o rojiza. Em, Se caracteriza por ser polimórfica, es decir, que presenta tres tipos genéticos, el tipo genético G o esmaragdula, donde el cuerpo es totalmente verde, enteramente. El tipo I, aurántico, donde el cuerpo es enteramente de coloración naranja o dorado. Estos huevos que ven acá son de sus parasitoides. Y el tipo O, torcuata, que presenta el cuerpo verde con unas callosidades amarillentas, a veces rojizas, en la zona lateral y media de la cabeza y en el margen anterior del pronoto, como pueden ver en la imagen. También podemos llegar a observar en invierno la forma hepática, que le llaman porque tiene esta coloración similar al hígado, pero en realidad es como una forma invernal, no es una característica genética, sino es una forma invernal que se puede observar cuando las temperaturas son bajas. Los huevos, la hembra los ovipone en el envés de las hojas, en el estrato inferior del cultivo. A diferencia de Piezodorus, las hembras colocan los huevos en masa y si pueden ver acá, tiene como una forma de hexágono. Son cilíndricos, como tamborcitos, redondeados. Tienen esta coloración verde amarillenta y cuando van a eclosionar se van tornando amarillo anaranjado, que les da en realidad la ninfa, porque los huevos o el corión es más bien translúcido. Em, de estos huevos emergen ninfas que las del primer estadio en general, como pueden ver en la foto, son de color naranja, tienen este comportamiento gregario o de forma agregada, que generalmente este comportamiento les ayuda a regular, en cierto modo, la humedad para facilitar la emergencia de las ninfas. Con el paso del tiempo, su color se va tornando negro brillante y el abdomen de coloración castaño brillante oscuro. Luego van tomando otro tipo de coloraciones a medida que van pasando por los distintos estadios, hasta el cuarto y quinto estadio, que ya es de coloración verdosa, y en el quinto estadio, como pueden ver en la imagen, ya pueden observar los esbozos alares. Esta especie, en general, presenta 3 a 4 generaciones al año. La duración del ciclo en verano es de aproximadamente 35 días, y en invierno se refugia o se hospeda en malezas, fabáceas, poáceas, brasicáceas y asteráceas.
Dentro de los enemigos naturales que podemos encontrar en nuestra zona, tenemos parasitoides, como pueden ver acá en este videíto, de huevos, que producen entre el 60 al 70% del parasitoidismo de huevos en verano. Y también podemos llegar a ver parasitoides de ninfas de cuarto y quinto estadio y de adultos, como es Trichopoda giacomelli, que produce el 50 al 100% del parasitismo en verano. Lo más frecuente de encontrar es a, a esta, a este parasitoide o las posturas de este parasitoide sobre Nesara en los distintos cultivos. Bueno, otra de las especies que se encuentra también afectando a los distintos cultivos de la soja, como de la zona, como soja, podemos encontrarla en maíz, podemos encontrarla en algodón, en girasol, es Edesa meditabunda, o conocida también como alquiche chico. Los adultos miden 13 milímetros, el cuerpo es generalmente oval y presentan la cabeza y parte del tórax de coloración verde, y los hemiélitros son de coloración castaño oscura. Las antenas tienen esta coloración caramelo brillante, con cerdas cortas y claras, y los hemiélitros de coloración marrón oscura. Es una chinche, dentro de las que vimos hasta ahora, es sumamente hedionda, ya que tanto los adultos como las ninfas segregan cimacina, y cuando uno las molesta, generalmente ese olor aumenta. Los huevos son de coloración verde clara, están dispuestos en dos hileras paralelas, en un número de 14. La hembra generalmente pone los huevos en el envés, en las hojas inferiores del cultivo de soja. De ellos emergen ninfas que inicialmente son de coloración verdosa, con unas manchas de coloración amarilla en el abdomen. Como pueden ver, esta coloración también se las dan las ninfas, y esta imagen que le puse acá es para que vean que cuando está próxima a eclosionar, se le presentan, lo que pueden ver son las manchas oculares. Bueno, las ninfas, como les decía hoy inicialmente, son de coloración verde, amarillo, con antenas y patas de coloración semejante ventralmente, tienen el cuerpo amarillo, oscuro, brillante, y la fase de ninfa dura entre 50 a 60 días. Los siguientes instares ya son de una coloración color ámbar pálido, y a partir del tercer instar ya poseen este color amarillento, tienen esta forma oval como aplanada y con manchas negras visibles. En general, los daños son semejantes a los demás chinches, pero tienen, como son las que menor daño realizan, tanto las ninfas como los adultos se alimentan sobre los tallos. Por eso, normalmente, por ejemplo, si las encontramos en el cultivo de girasol, la vamos a ver alimentándose cabeza abajo en la zona de los capítulos, sobre el tallo, y es para facilitar la mejor penetración de los tejidos. Edesa meditabunda en el cultivo de soja es la que menor longitud del pico o rostro presenta, por tanto, se estima que es la que menor daño realiza, como pueden ver en la imagen. Otra de las especies que podemos encontrar en la zona afectando a varios cultivos es la chinche de los cuernos, también conocida como barriga verde. Esta especie se llamaba anteriormente, o la conocíamos como Diceraeo furcatus. Actualmente se la conoce como Diceraeo furcatus, y se la denominaba hasta hace 2 años atrás Dichelo furcatus. Dentro de las especies de Diceraeos se caracterizan en realidad porque inyectan ácido indolacético con su saliva al alimentarse en los tejidos embrionarios del cultivo de maíz. Tiene la característica, esta chinche, de que la cabeza termina en dos proyecciones puntiagudas, y que la parte anterior del tórax, como pueden ver en la imagen, tiene como unos dientes, o sea, tiene como los márgenes dentados, ¿eh? Y dos expansiones alares espinosas. Los hemiélitros son de color castaño oscuro. Acá en esta imagen pueden ver lo que les decía de que tiene como dientes en los márgenes del tórax. Y otra característica es que su coloración en general dorsal es castaño amarilla, acenizada, y el abdomen presenta una coloración verde. Los adultos de las chinches de los cuernos miden entre 10 a 11 milímetros de longitud. Se distinguen por el tamaño de Diceraeus melacanthe. Otra característica que tiene esta chinche es que, si bien el abdomen es de una coloración, de la hembra es de una coloración marrón acenizada, cuando las condiciones ambientales son de bajas temperaturas, o sea, en invierno. Mientras que en verano
generalmente la vamos a encontrar con chinches con el abdomen de coloración verdosa. El ciclo de vida es de 27 a 30 días, dependiendo de las condiciones ambientales y del alimento. Eh, la hembra deposita sus huevos, que son de coloración verde claro. Se pueden llegar a confundir al principio, cuando no tengan tan hecho al ojo, con los huevos de Edesa meditabunda. Pero si prestan atención, Edesa meditabunda, como veíamos anteriormente, deposita sus huevos en dos hileras paralelas, son de coloración verdosa. En cambio, los huevos de la chinche de los cuernos son de coloración verdosa, pero están dispuestos de manera más desordenada, si uno quiere decirlo de alguna manera, y en un número no mayor de 13. De estos huevos emergen las ninfas que pasan por 5 estadios ninfales y tienen características morfológicas distintas. En los dos primeros estadios ninfales puede ser confundida con otra de las chinches que se encuentran en el cultivo de soja, que es Euquistus heros. Pero a partir del tercer estadio, ya puede distinguirse fácilmente de la otra especie porque ésta presenta ya las proyecciones puntiagudas en la cabeza que para este género, digamos, son más bifurcadas y más aguzadas en el ápice, pasando el clipio, y eso me dice a mí que se trata de una u otra chinche. ¿Eh? Em, bueno, en cuanto a la preferencia alimentaria, se alimenta preferentemente de estructuras reproductivas y presentan en la zona muchos hospederos alternativos, como por ejemplo el maíz común, el maíz dulce, el trigo. Acá pueden ver cómo realiza daño en las semillas de trigo, centeno, alfalfa, soja, tabaco, tomate, duraznero, trébol, arveja, vicia. Además, se puede encontrar también en malezas como braquiaria, crotalaria o malváceas. O sea, es una especie que cobró importancia desde hace algunos años en los distintos cultivos de la zona. Se alimenta generalmente al atardecer o al anochecer, y este es un dato que nos va a servir a nosotros para tenerlo presente y saber que en ese momento está con mayor actividad, entonces es el mejor horario para hacer las aplicaciones de insecticidas. Es muy importante esta chinche en el cultivo de maíz. Acá, dependiendo del antecesor y de cómo viene la campaña, cómo es el año, digamos, en cuanto a las condiciones ambientales, podemos tener un mayor impacto dentro del cultivo. Generalmente, las plantas con daño inicial presentan en el cultivo de maíz este punteado característico de la lámina de las hojas ya desplegadas y que tienen una altura similar a las normales. Ese sería un daño tipo 1, digamos. ¿Cómo se ven las perforaciones para distinguirla de lo que es Spodoptera flagiperda? Es que las perforaciones son como simétricas en la lámina y tienen los bordes de coloración amarillentos. Generalmente, esta chinche ataca desde la emergencia y hasta B4 es el periodo crítico del cultivo de maíz, o sea, hasta que el maíz tiene 4 hojas. Habría que controlarla. Pero como se ubica en la zona meristemática, ahí inyecta su saliva, entonces todas las hojas que van a salir van a ser las que van a tener este punteado característico. Otro tipo de daño es que también es como una consecuencia o un síntoma de que tuvimos eh, ataque de chinche de los cuernos, es que la segunda a tercer hoja nueva que están por desplegarse, como que se enrulan en el extremo y entonces no pueden desplegarse normalmente. O sea, se dificulta, como pueden ver acá, la emergencia de las hojas. Ese es un indicador que es un ataque de chinche de los cuernos. En algunos casos, cuando presentan una alta intensidad de daño, lo que se puede ver también es una marcada disminución de crecimiento respecto a las plantas vecinas. O en daños muy severos, lo que se ve es que la muerte de la planta, o sea que esas plantas no van a prosperar, entonces no se puede completar el ciclo del cultivo. Como enemigos naturales de esta chinche, tenemos a las crisopas, que acá pueden ver una larva de crisopa, una larva campodeiforme, que lo que hace es consumir, digamos, al embrión de los huevos, eh, disminuyendo de este modo la abundancia de las chinches. Bueno, en Brasil esta es una chinche muy importante para el cultivo de maíz. Incluso se prevén aplicaciones de insecticidas en el periodo crítico para disminuir la abundancia. Y lo que se recomienda es que previo a la siembra uno realice el monitoreo de esta chinche, y este investigador, Rodolfo Bianco, de IAPAR, de Brasil, em, encontró un método o evaluó un método para monitorear las chinches que consiste en colocar, digamos, 300 gramos de soja en un recipiente que tenga agua limpia y sal.
y, y dejar como trampas, son una especie de cebos trampas en distintos puntos del lote y dependiendo de la cantidad de chinches que yo tenga o la cantidad de trampas con chinches, realizó una escala. Esta escala me dice que si yo tengo más de 5 trampas con chinches, estoy en un nivel de riesgo alto. Si tengo entre 3 a 5 trampas con chinches, estoy en un nivel de riesgo moderado. Y si tengo menos de 2 trampas con chinches, estoy en un nivel de riesgo bajo. En general, acá me comí una parte de lo que le quería explicar, es que en base a este nivel de riesgo, él hace una serie de recomendaciones sobre qué tipo de estrategia de control se debería usar. Si, por ejemplo, estoy en un nivel de riesgo bajo, voy a con usar solamente un insecticida cura semilla, a seguir continuando haciendo los monitoreos para detectar a la chinche y los cuernos en el maíz, eh, y decidir si aplico o no foliarmente, es suficiente. Si estoy en un riego moderado, no solamente voy a usar insecticida cura semillas, sino también voy a complementar con una aplicación foliar de insecticida. Y si estoy en un nivel de riesgo alto, voy a usar insecticida cura semilla y complementar con 2 a 3 aplicaciones de insecticida con la idea de bajar poblaciones en el periodo de mayor susceptibilidad, que es de la emergencia hasta que el maíz tiene 4 hojas. ¿Mm? Bueno, otra de las chinches que podemos encontrar en los cultivos de la zona es la chinche marrón o Euquistus gero. Eh, Esta puede llegar a confundirse a campo con la chinche de los cuernos. Como pueden ver acá, la forma de diferenciarla podría llegar a ser por la media luna que tienen en el escutelo, que es más pronunciada en la chinche marrón que en la chinche de los cuernos, y también porque tiene las prolongaciones en el pronoto más pronunciadas que la chinche de los cuernos. Otra de las especies con la que puede llegar a confundirse estas chinches es con esta especie predadora, eh, Podicus nigrispinus, que presenta algunas características que nos pueden llevar a confusión, como por ejemplo que presenta estas prolongaciones como cuernos del pronoto, también que presenta esta especie de lengua en el escutelo, pero como pueden ver en la imagen, si uno se hace al ojo, puede llegar a diferenciarlas, tanto por la coloración como por esas características morfológicas. Además de eso, lo más importante es que para distinguir una chinche fitófaga de una predadora, lo que yo voy a mirar va a ser el aparato bucal. En el caso de una chinche predadora, lo que vamos a ver es que la probóscide es más amplia, aproximadamente el doble del ancho de las antenas, mientras que en una chinche fitófaga tiene una probóscide mucho más estrecha que es aproximadamente del mismo diámetro de la antena. Esta es una Podicus, es una de las especies que se encuentra habitualmente en los cultivos de soja, alimentándose de larvas de lepidópteros de las distintas especies. Bueno, en general, las chinches en el cultivo de soja las podemos encontrar en el tercio medio de la planta. Generalmente, dependiendo de la especie, va a estar preferentemente cercana a las vainas. Tanto eh, Nesara viridula como Quesodorus guildini se encuentran hasta 12 metros del punto inicial. El movimiento es más bien longitudinal y las ninfas podemos encontrarlas a una mayor distancia. Los daños que ocasionan las chinches en general, como pueden ver en las imágenes, estas son fotos de Agustina Longhi, una ingeniera que hizo una pasantía en el Inca Las Breñas. Succionan los daños, los granos en formación y lo que ocasionan es la detención del crecimiento y desarrollo de esos granos. También pueden llegar a producir, como en el caso de esta imagen, aborto de vainas jóvenes o vainas que no tienen granos, dependiendo de la etapa donde sea el ataque de las chinches, si es al inicio del de los estadios reproductivos o hacia el final, va a afectar la calidad de la semilla, causando deformaciones, necrosis, manchas oscuras, reduciendo el poder germinativo o bien ocasionando lo que se conoce como el síndrome de tallo verde, que es que la planta, eh, por la pérdida de esas vainas, que no tiene a dónde enviar esas fuentes y queda una planta con el tallo verde. Bueno, el tipo de daño también va a depender de la longitud del aparato bucal de estas 3 especies. Por ejemplo, como pueden ver, de la chinche verde común, la longitud del rostro es de 5,9 milímetros, la chinche marrón, Euquistus tujero, es de 5,1. Piezodorus guildini, la chinche de la alfalfa, es de 3,5. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio? Que tiene una menor longitud que estas otras 2 especies, pero es la que más daño causa por las enzimas que tiene en su saliva. ¿eh? Y también
Otra de las especies que tiene una menor longitud de pico o rostro es Edesa meditabunda. ¿M? Entonces, el daño va a depender de la longitud del aparato bucal y también va a depender del tipo de enzimas, como en el caso o de la toxicidad que tenga en su saliva, como en el caso de Piezodorus guildini y también podría ser de la chinche de los cuernos. Em, bueno, dentro de lo que les podría contar que llegamos a hacer con Agustina, fue en nuestra zona teníamos la presencia de reciente de Spodoptera albula, que es una de las especies de lepidópteros que afecta al cultivo de soja y también al algodón, y teníamos un ataque de chinche. Entonces lo que queríamos evaluar era la determinación del daño en la vaina de Spodoptera albula y de las chinches en soja en el sudoeste chaqueño. Entonces lo que hicimos fue eh, hacer un muestreo de órganos reproductivos de plantas de soja, evaluamos el daño en las vainas por Edesa meditabunda, Piezodorus guildini y Nesara viridula, que eran las chinches que estaban presentes en ese momento en el cultivo de soja. Lo que pudimos ver, acá tienen el porcentaje de daño y acá tienen el estrato del canopeo. Entonces, lo que nos está diciendo este gráfico es que el 40% del daño se registró en el estrato superior del canopeo por estas especies de chinches en comparación al estrato medio y al inferior, que fue mucho menor. Pero en general, uno puede decir que el daño o el ataque por estas chinches se vio en todos los estratos. Ahora, después evaluamos también el tipo de daño que veíamos en esas vainas. Si observábamos un daño superficial o un daño de tipo tirabuzón que se produce cuando la vaina como que se enrula, como veíamos en la imagen anterior, a ver, este es el daño tipo tirabuzón, que la vaina como que se enrula, porque como consecuencia de que no tiene grano. Entonces, lo que podemos decir acá es que el daño de tipo tirabuzón y el daño superficial, al igual que en el lote uno, porque evaluamos varios lotes, predominan las vainas de tipo tirabuzón en todos los estratos. La parte del daño tirabuzón es la de gris clara y la negra el daño superficial. ¿Cuáles son los tipos de daño que encontramos en las vainas? Bueno, encontramos que las semillas estaban manchadas arrugadas, manchadas deformadas, algunas estaban afectadas por patógenos y algunas semillas eran pequeñas. Entonces, todos esos tipos de daño pudimos llegar a observar en mayor o menor proporción en las vainas que estaban en esos estratos. Bueno, bueno, en cuanto a la intensidad del daño, va a depender de la especie de pentatómido fitófago que tengamos en mayor proporción. ¿Esto qué es lo que quiere decir? No es lo mismo que yo tenga o que el monitoreo me arroje que yo tengo solamente Piezodorus o que en el monitoreo me arroje que tengo Edesa o que tengo predominancia de la chinche de los cuernos. Si tuviera Piezodorus, tendría que tomar una decisión porque sabemos que es la más importante de las chinches en el cultivo de soja. Va a depender también del estado fenológico del cultivo, porque no es lo mismo digamos que yo no haga un monitoreo y detecte abundantes chinches en R7, que ya voy a tener todo este daño acumulado por las chinches, que yo monitoree en el inicio de la etapa reproductiva para de manera eficiente tomar una medida de control. Entonces, el estado fenológico más importante para que yo tenga presente que tengo que ir al cultivo y evaluar la abundancia de chinches y cuáles son las especies que yo tengo dentro de mi cultivo de soja es desde R3 a R6. La densidad poblacional es algo que yo voy a medir si realizo el monitoreo y la susceptibilidad de los genotipos. No es lo mismo un cultivar determinado que un indeterminado, porque en el indeterminado voy a tener muchos más eh, órganos reproductivos que en el determinado. Entonces voy a tener que tener en cuenta el daño que me pueden llegar a hacer las chinches. Si yo tengo eh, daño por chinches en R3, voy a tener una mayor posibilidad de abortos. Y si tengo ya a partir de R5, ya voy a tener una mayor posibilidad de tener afectado, digamos, el desarrollo de los granos y probablemente pueda tener lo que se llama granos tipo lentejas. Entonces, existen niveles de decisión para el control de chinche de soja según la especie y según el estado fenológico. Como pueden ver acá, bueno, les dejo, digamos, según la especie, por ejemplo, el nivel de daño según el estado fenológico del cultivo de soja, si yo estoy en R3, R4, el nivel de daño económico es de 0,7 chinches por metro, si estoy en R5, de 1,5 chinches por metro, y si estoy en R6 R7, de 3 a 4 chinches por metro. O sea, puedo tolerar una mayor cantidad de chinches. En cuanto a la chinche de la alfalfa, como pueden ver, puedo tolerar una menor cantidad que Nesara viridula, pero dependiendo de la etapa fenológica, puedo tolerar una mayor cantidad de chinches por metro. Y también
hay umbrales dependiendo de el tipo de cultivar, si es determinado o indeterminado, y el estado fenológico de las chinches que afectan al cultivo de soja. Pero esto les dejo como para que ustedes tengan y conozcan cuáles son los umbrales de referencia para decidir una aplicación de insecticidas. Bueno, hasta acá llegamos con hemípteros. Eh, si bien existen un montón de especies que vamos a ir conociendo, si tenemos la oportunidad de ver plagas en cultivos extensivos, como arroz, que faltó ahora, por lo menos con estas presentaciones tienen una idea de la importancia que tiene este orden dentro de las plagas de los cultivos. Bueno, buen descanso y espero muchas preguntas para el lunes. Les dejo este videito. Esta es una ninfa de una de las chinches que se puede llegar a encontrar a Taumastos aematicus en los cultivos de la zona. Hermosa.